¿A que no sabes en qué se parecen Donald Trump, Elon Musk, Mario Vaquerizos y Pablo Motos? Porque tienen contactos y con esos contactos se han montado las empresas que tienen y han llegado donde han llegado. Antiguamente, para conseguir contactos necesitabas un montón de tiempo, dinero, relaciones. Hoy, con que tengas un ordenador y 5 minutos, te voy a enseñar a conseguir cientos de contactos de un determinado sector para una ciudad o para un determinado país y que luego puedas contactar a toda esa gente para o bien convertirte en presidente de los Estados Unidos o venderles tus productos y servicios. Ahí ya, como tú veas. Soy David Gutiérrez, he montado varios negocios en Estados Unidos y en España y ahora estoy ayudando a las empresas a implementar la inteligencia artificial para hacer sus procesos más eficaces y rentables. Esto es I Am Guti, vamos a empezar. Para realizar este proceso vamos a utilizar una serie de herramientas que tienen pruebas gratuitas, muy potentes y lo suficientemente amplias para que puedas conseguir cientos de contactos sin gastarte un solo euro. La primera de ellas es Make, que es un software que te permite conectar distintas aplicaciones para crear automatizaciones. Aquí con esta plantillita que veis, que es muy sencilla, aquí que os la dejaré abajo en la descripción para que os la podáis descargar, lo que vamos a hacer va a ser conseguir información de distintos websites de un determinado sector, de una determinada ciudad. Vamos a conseguir los mails de esos websites y lo vamos a almacenar en una base de datos en Google Sheets. Para conseguir la información de los negocios que nos interesan, vamos a ir a una web maravillosa que se llama Apify. Apify es un sitio donde podéis conseguir y rastrear casi cualquier información de la web. En este caso nosotros vamos a buscar negocios a través de Google Maps. Entonces Apify funciona a través de lo que ellos llaman actores, que cada actor se dedica a una cosa en concreto. Entonces nosotros vamos a buscar aquí en el buscador Google Maps y vemos que hay un montón de actores que extraen información de Google Maps. Vamos a ir a este, que es el que más me gusta a mí, y le vamos a decir que para una ciudad vamos a ponerle que nosotros queremos buscar, por ejemplo, abogados y queremos buscarlos en la ciudad de Madrid. Aquí ya os digo, podéis poner cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Vamos a decir que queremos conseguir 10 abogados en lenguaje español y aquí habría filtros más precisos que de momento los vamos a dejar como están. Vamos a marcar esto de que sí, que se ahorren los sitios que están cerrados y el resto lo dejamos. Entonces, solamente con decirle que queremos buscar esto, le damos aquí a empezar y veréis que empieza a conseguir la información. Tarda unos segunditos y veis, aquí os da ya resultados de 10 abogados en la ciudad de Madrid. Entonces, una vez que hemos abierto la cuenta en Apify y hemos seleccionado el actor con el que queremos funcionar, volvemos aquí a Make. Lo primero que hay que hacer es conectar la cuenta nuestra de Apify con Make. Para eso le damos aquí a añadir, le damos aquí a Apify Token. Entonces eso está aquí. Vais aquí a Settings, vais aquí a API y os darán por defecto un API. Podéis crear el vuestro si queréis. Le dais aquí a copiar y pegaríais aquí el este. Yo ya lo tengo conectado, no lo voy a dar a Save. Una vez que hayáis conectado la cuenta de Apify, os aparecerán aquí los actores con los que estáis trabajando. Nosotros estamos trabajando aquí, vamos a actores, estamos trabajando con Google Maps Extractor en este caso. Le ponemos aquí el Google Maps Extractor. Esto lo dejamos en Yes, en sí. Y esto que pone aquí JSON, que parece muy intimidante, es una cosa bastante sencillita. Vais aquí al actor, vais aquí a donde pone JSON y copiáis esto de aquí. Hacéis Control C. Y simplemente aquí vais aquí a pegar como texto sin formato para que se pegue bien y le dais a Save. Entonces, ¿con esto qué es lo que estamos haciendo? Pues en esto lo que estamos haciendo es trabajar a distancia con Apify, es decir, vamos a hacer que corra o que funcione el actor desde Make sin necesidad de acceder a Apify. Entonces, si nos metemos aquí y nos fijamos en el JSON este que hemos escrito, vemos aquí que le estamos diciendo que queremos 10 abogados en la ciudad de Madrid. Esto en un futuro, desde aquí del de Apify, desde aquí del de Make, sin necesidad de ir a Apify, podríais poner aquí la ciudad en la que estáis buscando las websites, el número de resultados que queréis, lo que queráis. Le dais aquí a guardar y ya está. Entonces, le damos aquí al botón derecho y le vamos a decir que funcione o que active solamente ese módulo. Entonces está pensando, lo que ha hecho ha sido activar, como os digo, desde Make Apify y conseguirnos esos 10 abogados en la ciudad de Madrid. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, nos ha conseguido esa información, lo que tenemos que hacer ahora es extraer los datos de la información que nos ha conseguido de esos 10 abogados. Entonces para eso vamos a este modulito. Como os digo, no os tenéis que preocupar por nada porque este sistema ya os lo voy a dejar descargado abajo. Luego al final del vídeo os enseñaré cómo se implementa en Make, cómo se copia en vuestro Make.
para que no tengáis que hacer nada. Simplemente añadir vuestros API keys y decir lo que queréis buscar y el número de cosas que queréis. Entonces, vamos a este módulo, como os digo, para conseguir los datos de Apify. Entonces, pincharíamos aquí, tendríamos que volver a conectarlo con nuestra API key, que ya hemos visto cómo se conecta, y aquí si pinchamos nos van a pedir un set de datos que hemos conseguido antes. ¿Cómo se consigue este set de datos? Pues si pincháis aquí os va a dar toda la información que ha conseguido el módulo anterior. Entonces tenemos que ir aquí abajo y tenemos que darle aquí a este numerito que hay aquí, al Default Dataset ID. Esto lo dejamos en clean, esto lo dejamos en JSON como está y esto lo dejamos en 100 y le damos a 100. Vamos a desconectar esto con el botón derecho para que solamente se activen estos dos módulos y le vamos a dar otra vez. Va a tardar unos segunditos y vemos que en esta burbujita aparecen los 10 resultados de los abogados en Madrid. Entonces aquí viene la información de cada uno. Vemos aquí el nombre, abogados, su website, su teléfono, sus reviews, en fin, un montón de cosas que ya tenemos aquí. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser conseguir los emails de todas las websites que nos ha conseguido Apify. Pues para eso vamos a ir a una web que se llama anymailfinder.com. ¿Vale? Anymailfinder es una web de pago, pero te permite 3 días de uso gratis. Entonces, ¿qué hacéis? Pues mira, para conseguir hasta 600 emails, 600 créditos, que son 600 emails, de forma gratuita, tenéis que ir aquí a la suscripción anual, elegir este plan, no os van a cobrar nada durante 3 días, acordaros de que al tercer día sí que os van a cobrar los 108 euros que cuesta la suscripción anual, entonces cancelarlo antes de eso y abrís una cuenta normal. Volvemos aquí a Mape y lo mismo, te va a decir que le des la API key de vuestra. Para eso vais a vuestra cuenta ya abierta y gratuita, os recuerdo, durante 3 días en Anymailfinder, vais aquí a API, de nuevo hay una API que os dan aquí, la dais a copiar. Volvemos aquí, la pegaríamos y le daríamos a Save. Decís, esto lo dejáis, que vais a buscar por dominio. Y aquí lo mismo, si pinchásemos aquí, veremos toda la información que nos ha conseguido este modulito anterior. Entonces, tenemos que conseguir los websites. Pinchamos aquí websites para que nos busque el módulo automáticamente. Y ya tenemos conectado la variable website con Anymailfinder. Entonces le vamos a decir aquí que utilice solamente los mails verificados que tienen un delivery rate de más del 97%. Le damos aquí a Save. Y ya tenemos conectado Anymailfinder con Mail. ¿Qué pasa? Que a lo mejor de todos los resultados que nos ha encontrado Apify, de esos 10 abogados que tenemos, no todos tienen website. Si no todos tienen website, Anymailfinder, como no tienen website ni tienen dominio, pues no nos podría conseguir los mails. Entonces vamos a meter aquí un filtrito que le vamos a llamar que tiene website y que vamos a decir que el website que nos ha conseguido Apify existe. Vamos aquí a operaciones básicas y existe. Le damos aquí a Save. Entonces, para no gastar operaciones absurdas y que pasasen a este módulo abogados que no tienen website y de los que no se podría conseguir su email, le hemos puesto este filtrito de aquí. Es el último módulo de este sistema. Lo que vamos a hacer va a ser organizar en una hoja de Google Sheets toda la información captada por Apify por Anymailfinder. Entonces, para eso vais a vuestro Drive, abrís una hoja en Google Sheets nueva, le llamáis como queráis, yo la llamo Apify abogados y le vais a poner los encabezados con toda la información que queréis conseguir. Nombre, dirección, código postal, web, aquí podéis poner lo que queráis. Y todos los mails asociados a ese dominio. Yo he puesto aquí que podemos conseguir hasta 7 mails, pero a lo mejor un dominio puede tener más o puede tener menos o puede no tener ninguno. Volvemos aquí a Google Sheets. Conectamos nuestra cuenta Google Sheets con Make, que esto es muy fácil, simplemente tenéis que hacer con vuestra contraseña de Google, se conecta automáticamente, esto lo dejáis como está, vais a vuestro Drive, lo dejáis en My Drive, esto de aquí, buscáis la hoja que habéis creado nueva, yo la he llamado Apify, y también tenéis que poner el nombre de la pestaña, en este caso Apify abogados, ponéis aquí. Esto lo dejáis en sí, que sí que contiene encabezados la página. Y aquí veis que aparecen los encabezados con los que vosotros habéis puesto la página. ¿Veis? Nombre, dirección, código postal se corresponden con estos que yo he escrito aquí arriba. Nombre, dirección, código postal. Entonces, para cada uno tendréis que poner la información de este modulito que le corresponde. Entonces, para el nombre, pues vamos aquí, pinchamos en esto y vemos que el nombre es esto que se llama aquí title, que aparece aquí, ¿veis? Amparo Leal Abogados. La dirección es este de aquí, tendríais que pinchar aquí. Para eso, por ejemplo, para que lo veáis desde cero, borro aquí, pincho aquí en address y ya aparecería la dirección, el código postal, el website, el teléfono y los resultados de los emails. Aquí en esta
en esta celda de aquí o en esta columna donde pone mails, os aparecerán todos los mails asociados a ese dominio de forma continua, simplemente separados con comas. Entonces, para que estén bien ordenaditos y aparezca solamente un mail por columna, como he puesto yo aquí, de mail 1 hasta el 7, lo que tenéis que hacer es dejar esta función. Esto, como os digo, viene ya por defecto en el sistema que os estoy regalando y pone que de los resultados del mail aquí solamente te pone el número 1, aquí el número 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el 7, que es lo que he puesto yo. Entonces ya estaría el sistema construido, le damos aquí a guardar y le damos a funcionar, a activar para ver qué tal funciona. Esto tardará entre unos segundos y varios minutos dependiendo del número de operaciones que le hayáis solicitado. No es lo mismo pedir, lógicamente, que te busque 10 resultados que te busque 1000. Y ya está aquí en Email Finder consiguiendo los resultados. Veis que aquí van pasando a través del filtro van pasando distintos resultados. Si vamos aquí a nuestra página de Google Sheet, entonces veis, ya aparece aquí el nombre del abogado, su dirección, su código postal, su web, su teléfono. Y aquí lo veis, en este primer caso aparecerían varios emails relacionados con ese dominio, aparecen todos juntos en la columna como les decía antes, y aquí ya aparecen por separados, aparece aquí el primero, el segundo, el tercero y demás. ¿Veis? Ya ha terminado de correr el sistema. Aquí hemos tenido suerte porque de los 10 resultados que nos ha conseguido Apify, los 10 tienen website, toda la información de los 10 abogados, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ha pasado aquí con sus websites y con sus emails. Habéis visto que hay algunos casos en los que en Email Finder, por lo que sea, no puede conseguir el mail. Esto ha sido una primera prueba, que lo he hecho así un poco rapidillo y a voleo, pero habéis visto que nos ha dado bastante resultado. Y para terminar os voy a enseñar cómo descargar e implementar el escenario que os estoy regalando abajo en la descripción del vídeo. Tenéis que abrir una cuenta gratuita en mail.com y aquí en la home vais a ir a crear un nuevo escenario. Aquí iremos a estos 3 puntitos y le vamos a dar a Import Blueprint. Seleccionamos el archivo que os habéis descargado, le damos a Save y veis, ya se abren los 4 módulos que hemos visto anteriormente. Aquí lo único que tendréis que hacer será meter vuestras API keys aquí arriba, como os he enseñado antes, y aquí cambiar lo que estáis buscando, tanto la ciudad como el número de búsquedas, como el sector que estáis buscando. Le dais a Save. En este módulo también meteríais el API token, aquí meteríais el API de Email Finder y aquí lo único que tendríais que hacer sería conectar vuestra cuenta de Google y añadirle la hoja que habéis creado con el nombre de la pestaña. Todo lo demás ya está todo hecho. Le dais a Save. Una vez que hayáis metido toda esa información, le dais aquí a Save también y ya está el sistema listo para funcionar. Bueno, pues ya habéis visto de qué forma tan sencilla, rápida y gratuita, que eso es importante, se pueden conseguir un montón de contactos. Luego con esos contactos podéis hacer un montón de cosas, por ejemplo ofrecerles vuestros productos y servicios, por ejemplo mandarle vuestro currículum si estáis buscando trabajo, por ejemplo solicitar cotizaciones y comparar precios. En el próximo vídeo os enseñaré cómo contactar a toda esta gente de forma automática y personalizada, que también es importante. Nada más, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, darle al like, ya sabéis, suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.